Hola amigos, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy súper contenta porque estamos empezando ya la temporada de invierno. Me gusta esta temporada y ya se sienten las vacaciones, la Navidad. Entonces estoy contenta porque este es posiblemente el último episodio que vamos a grabar en el año. Quiero presentarles a Guillermo Garza Villarreal. Él es líder de recursos humanos. La verdad ha sido una persona que yo he seguido desde hace tiempo y me ha inspirado mucho la forma en la que comparte su contenido y sobre todo la forma en la que están trabajando en Siemens. Así, bienvenido a este programa. Para las personas que lo escuchan por primera vez, yo soy Silvia Ramos, cofundadora de Dale Hype, y para la gente que ya nos viene escuchando desde antes, yo siento que este espacio es como un espacio de buenas prácticas, así que agradezco mucho que estés el día de hoy con nosotros, Guillermo. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? El gusto es mío. Totalmente, pues encantado de estar aquí, del compartir. Creo genuinamente que lo que estamos haciendo es algo que lleva una responsabilidad. Me encantaría que lo que estamos haciendo aquí se replicara en algunos otros lugares, ¿no? Me Entonces, encanta. pues encantado de estar aquí. Súper. Oye, Guillermo, y siempre empezamos con una pequeña dinámica, porque también nos interesa conocer más de ti, así que me gustaría que eligieras entre uno de los tres colores. Entonces es el color morado, el verde o el azul, y dependiendo del color que elijas, yo te voy a leer una pregunta de esas cartas. Perfecto. Vamos con el azul. El Me azul, gusta ese color. súper. ¿De qué se suele sorprender la gente de ti? ¿De qué se suele sorprender la gente de mí? Yo creo que un par de cosas. La primera es que me encanta el cocinar. La verdad es que eh, es ese, es ese hobby que me mueve y me fascina cocinar a mi familia, a mis amigos. Es eso. Y lo otro es que aunque estoy en recursos humanos y me toca esta parte de participar en eventos, foros, reuniones, diálogos, conferencias, soy reservado, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que le sorprenden a la gente de mí. Si dices que eres así como más, reservado, como no me lo esperaba eso. Sí, 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 sí. No sé, tal vez es parte del perfil, ¿no? Soy reservado y me cuesta un poco iniciar, pero bueno, luego ya entramos en contacto, entramos en relación, en interacción, y bueno, ya me familiarizo y me siento más estable, ¿no? Pero al principio para mí siempre es difícil, tal vez, esta parte de el dar el paso a lo desconocido, tal vez fuera de lo acostumbrado, ¿no? Claro, órale. Oye, muchas gracias, Guillermo, por contarnos esa parte de ti. Oye, fíjate que, hace unos días empecé a investigar un poquito más acerca de inclusión, todo el tema de cómo las empresas están creando estas iniciativas, y la verdad es que encontré muy poca información también. Algún dato que me impactó es que, hay datos, los recientes que vi fueron del 2023 en México, y nos decía que había alrededor de 8.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad, y de esos, 8 millones de personas, solamente en México se contrata menos del 1.5%. Y me sorprendió un montón, y justo veo que ustedes en Siemens acaban de ganar un premio a nivel global sobre su programa de inclusión, donde tú comentabas por ahí que había más de 40 personas desarrollando ya su talento con ustedes. Así Y me es. gustaría iniciar, Guillermo, con qué les motivó a impulsar este programa de inclusión, cómo la organización se convenció de que esto tenía que suceder. Sí, mira, en ese sentido, Silvia, yo te diría, fueron un par de cosas. La primera, y por un lado, en Siemens siempre hemos sido muy enfocados en responsabilidad social. Realmente creemos que la compañía tiene un deber y un interés con la comunidad. Está incluso escrito en nuestra visión, esta parte que queremos ser un contribuidor clave con el desarrollo del país y generar una fuente de orgullo en nuestra gente, ¿no? Entonces, siempre hemos participado en temas de responsabilidad social. Hemos ido a algunas escuelas, a lo mejor restablecer escuelas en nuestra comunidad, dar clases, reforestar. La presa de la Boca estuvimos, hicimos una limpieza importante, visitamos a algunos asilos, donamos ropa en las comunidades, etcétera. Pero, a lo largo que hacemos esto y lo mantenemos, pues entendemos y hemos visto muchos casos. Tú vas, reforestas un parque,
pero luego es difícil tal vez, o a lo mejor el alcance inicial del programa es, va, reforestas un día, una jornada muy bonito, la foto, nos vamos y eso se queda ahí, ¿no? O vas a la escuela, pintas una escuela, queda bien bonita, restableces los bancos, te vas y se vuelven a usar y todo, y hay un deterioro normal de las cosas que se generan con el uso. En ese sentido, queríamos hacer algo de responsabilidad social que trascendiera. Realmente algo que nos mueve es el trascender, el dejar huella, el cambiar el mundo. Siempre, siempre se está pensando en cambiar el mundo, en impactarlo. Y pensábamos, ¿qué podemos hacer que deje huella, que perdure, que no sea de un día para una foto y pase el tiempo, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, creo y hemos sido muy fuertes en esta compañía en temas de diversidad y equidad. Tenemos políticas, programas sumamente fuertes que están fundamentados en que seamos un espacio seguro, que nadie aquí sea discriminado por sus preferencias sexuales, por sus creencias, por su religión, por sus intereses, por nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí veíamos, y digamos que si nos imaginamos una mesa de tres patas, que es diversidad, equidad e inclusión, sí llegamos a la conclusión que en diversidad y equidad estábamos muy fuertes, también porque tenemos un programa de empoderamiento a la mujer sumamente fuerte, que también el año anterior nos ganamos también un reconocimiento global por lo que hicimos en empoderamiento a la mujer. Sí vimos esta parte de inclusión de personas con discapacidad. Vimos que no teníamos algo fuerte y esa fue la chispa que inició todo. Yo creo que cuando combinas esta parte que queríamos hacer responsabilidad social que trascendiera en nuestra comunidad, fue la parte en la que vimos que realmente podíamos generar un cambio y generar el impacto en la visión que tenemos en la compañía. Yo diría que esa fue la chispa de ignición que inició todo, Silvia. Guillermo, me encanta que lo comentes así como, oye, queríamos hacer algo más que no fuera solamente una foto bonita, sino algo como que fuera más sostenible, que tuviera un impacto, pues yo lo veo como un poquito también más sistémico, ¿verdad? Porque por un lado, pues tienes un impacto social, pero también pues hay un impacto dentro de la organización, ¿no? Y ahorita más adelante me gustaría que nos contabas de eso. Pero en este recorrido me imagino que deben de haber muchos retos, ¿no? Tanto internos como quizás externos a los que se han enfrentado. Cuéntanos sobre esos retos, cómo los han superado y cuáles son obstáculos que pueden seguir siendo vigentes. Claro, y con gusto. Mira, yo diría el primer reto, y voy a hablar a título personal, ¿no? El primer reto es el miedo, Silvia. El miedo a lo desconocido, eh, eh, el miedo a cometer errores, el miedo a equivocarte como líder, proteger tu imagen, el asegurar que no cometas errores, ¿no? Y hablábamos hace rato, el sentirte seguro. Entonces, el intentar algo nuevo y diferente es exponerte, ¿no? Es hacerte vulnerable, y yo creo que ese es el primer reto, fue el primer reto mío. Un poco el tener miedo a ponerte en ese lugar en donde dices: "Es que aquí no soy experto y no conozco y me puedo equivocar, y no sé y no quiero cometer un error y ofender o lastimar a una persona", combinado con ignorancia, ¿sabes? Y el miedo se potencia con la ignorancia. Porque si tú no te has envuelto o no te preparas en este mundo de la inclusión, es muy fácil cometer errores. Es muy fácil utilizar términos diminutivos que la gente generalmente usamos como para suavizar un poco, porque piensas que hay que suavizar, que hay que disfrazar. ¿Cómo le vas a decir sordo a una persona que no escucha? Entonces encuentras diminutivos, términos y cosas, y entonces cuando combinas esas cosas, el miedo y la ignorancia, creo que ese es el principal y el primer gran reto que hay que vencer. Es esta parte como que dices, bueno, o sea, el primero que tengo que vencer es a mí mismo, al status quo, tal vez un poco al ego y a la ignorancia, ¿no? Creo que la primer forma fue acompañarnos de los expertos,
Y para mí aquí es importante, algunos expertos que nos acompañaron, la UT de Santa Catarina es una universidad tecnológica con un programa sumamente fuerte para personas con discapacidad. El DIF en Nuevo León también nos acompañó y nos guió. Y mira, te voy a contar una anécdota chistosa, ¿no? Estábamos con la UT en estas reuniones, teníamos estas reuniones donde, en donde ya teníamos el foco y decíamos, bueno, pues vamos a arrancar, vamos a contratar personas con discapacidad, pero bien o mal ahí en las reuniones como que le vas dando largas y le vas dando largas y van saliendo cosas nuevas y dices, bueno, pues entonces nos volvemos a reunir y seguimos avanzando y otra reunión, ¿no? Y me dicen un día una persona en la UT, me dice, licenciado, ¿a qué le tienes miedo, no? ¿Por qué no estamos avanzando? Y le digo, pues es que yo siento que no estamos listos. Le digo, y yo quiero estar listo para emprender este viaje. Y me dice, es que nunca vas a estar listo hasta que emprendes el viaje y vas a aprender y te vas a, si una analogía, si vas en bicicleta, para aprender a andar en bicicleta, la mayoría de la gente nos caemos, nos raspamos las rodillas, te sale sangre, te levantas, te limpias, te sacudes el polvo y lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar. Y esa es la manera en la que iniciamos esto, ¿no? Tal vez sin este consejo seguiría tal vez en estos retos y en este punto del decir, es que no me quiero equivocar y lo quiero hacer bien. Tal vez, Silvia, por lo que hablaba hace rato, de la parte del miedo y la ignorancia, ¿no? Lo quiero hacer bien y lo tengo que hacer bien. Pero entonces ese fue tal vez el primer reto y la manera en la que empezamos a andar el camino en el que hoy estamos, ¿no? Wow, no, me encanta lo que dices porque sí, creo que hay muchos miedos a fracasar, ¿no? Sobre todo cuando estás en un rol donde, pues, de ti dependen muchas cosas, ¿no? Y me gusta que esta persona digo, conozco el programa que tienen en la UT en hace ya varios años, me tocó conocerlo y conocer también a la persona que en aquel momento lo lideraba. Entonces, que me encanta la forma en la que te desafío también, ¿no? Como creo que a veces es un buen rol el que ellos están abanderando y el que también te hayan desafiado de esa forma. Y algo que me recuerda es que hace tiempo estaba escuchando un podcast y decía que Jeff Bezos hizo una carta a sus accionistas donde les dijo: "La única forma de tener éxito es fracasando, y para fracasar hay que experimentar". Hicieron y bueno, y total que de ahí hicieron como un montón de cosas que existen y que no sabemos que son de Amazon, pero que ellos les están experimentando. Pero a raíz de eso he visto que otras empresas han creado incluso departamentos de experimentación y fracaso. Y en todo este tema incluso el lenguaje que usan, dicen, nosotros no vemos cuánto hemos fracasado. El número que la persona reporta de esa área es cuánto ha experimentado. No importa si sale bien o sale mal. Y desde ese sentido, yo hace tiempo estuve pensando en cómo llevamos más experimentación combinado con seguridad psicológica a los espacios de trabajo, ¿no? Y creo que ese es un tema bien relevante porque en un mundo donde están muchas cosas cambiando y decimos que queremos adaptarnos, creo que es crucial que nuestro nivel de experimentación suba para tener, pues, como dicen, ¿no? Mayor experimentación, tienes más conocimiento y al final ese conocimiento te da más poder para saber por dónde darle, ¿no? Entonces me encanta eso que comentas y al final también es como que tienes un trabajo personal como que hacer, ¿no? En ese sentido, me imagino, ¿no? Sí, es que en base a lo que comentas, perdón que te interrumpa, es que el miedo es muy humano, el miedo es humano, es natural, todos tenemos miedo, por muy valientes, fuertes que seamos, por una mentalidad muy fuerte y de acero, el miedo es humano, es una de las características humanas más esenciales, ¿no? Entonces, fíjate, lo que compartes, creo que es súper interesante como una empresa como Amazon, que por cierto es una de las compañías más exitosas a nivel global, precisamente lidere y muestre el camino hacia allá, ¿no? Es que no hay, o sea, o la forma en la que puedes perfeccionar solamente es intentándolo y haciéndolo. Y lo que dices creo que es valioso. Tenemos que asegurar las compañías y los líderes en las compañías que generamos esos espacios seguros,
esos espacios seguros donde la persona entonces empieza a entender que sí, el miedo es natural, pero que aquí puedes intentar y que si aquí intentas, hay posibilidades de alcanzar éxito, hay reconocimiento, hay lugares en los que se ve el fracaso como el camino para llegar a la meta, al éxito, ¿no? Y traigo a mente también hay una frase que me parece súper fuerte de Michael Jordan, ¿no? Que él decía que él ha metido los tiros más difíciles en las finales, el equipo confió en él, etcétera, etcétera, pero la única razón por la que él logró eso es que porque él ha fallado demasiados tiros, ¿no? Y ha intentado demasiado y ha fallado más tiros posiblemente de los que ha metido en el día a día, en los entrenamientos, en lo que no ves tú en el juego, ¿no? Hay algo atrás que es las mañanas, las noches, las tardes, los entrenamientos, entrenamiento, entrenamiento. Entonces, es lo que lleva a la perfección, si me permites el término. Me Creo que es súper encanta lo que interesante lo que compartes. totalmente. Oye, Guillermo, digo, me imagino que desde esta experiencia que has vivido, también has observado cambios en cómo, incluso otros colaboradores ven la empresa, o sea, la cultura interna, desde cómo integraron a las personas con discapacidad. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia. Mira, ha sido muy interesante porque algo que aprendimos también es que cuando tienes una cultura muy fuerte, favorece bastante este tipo de implementaciones y proyectos, ¿no? Es curioso cómo nuestra cultura pudo, pues, abrazar al programa de inclusión, potenciarlo y permitir que floreciera, y floreció tanto y creció tanto que el programa de inclusión jaló nuestra cultura y se volvieron como un simbionte, ¿no? Efectivamente, las personas que hemos contratado, tú los ves y yo creo que es una satisfacción enorme verlos con plenitud. El otro día platicaba en un foro de recursos humanos, me acercaba una persona con discapacidad y me decía, es que lo que ustedes están haciendo es permitirle a las personas con discapacidad tener, tener una realización personal y profesional, porque generalmente cuando no tenemos programas fuertes sociales o en el país, la inclusión se ve como caridad, ¿sabes? Esta parte de, bueno, pues hay que ayudarles y darles despensa o darles aquello. Y lo que necesitan las personas es una oportunidad para mostrar su talento, como tú y como yo. Y entonces, esa parte creo que es bien importante. Una vez que hicimos esto y empezamos a contratar, empezamos con 2 personas con discapacidad como practicantes, y era como el experimento, a ver, y dijimos: "Bueno, pues vamos a intentarlo con 2 y vamos a ver cómo funciona", etcétera, etcétera. Hoy tenemos 40, Silvia, y en ese sentido, definitivamente el compromiso de las personas con discapacidad es altísimo, su productividad igual. Y un factor que hemos observado que no considerábamos antes de hacer esto, es que ellos son una luz que generan a su alrededor compromiso y productividad. Y así como ellos tienen esto, generan un entorno muy positivo en el ambiente, alineado con nuestra cultura. Y la verdad es que ha sido un éxito para nosotros el haber incursionado en esto. Hoy tenemos mejores niveles y estándares de productividad, hay menos faltas en nuestra organización, hay menos bajas, nuestros niveles de engagement, tenemos una encuesta de cultura y engagement que hacemos una vez al semestre y tenemos tres encuestas seguidas en línea ascendente y rompiendo nuestro récord encuesta tras encuesta. Entonces, yo te tengo que decir, definitivamente esto es como una carambola cuando juegas al billar y le pegas una bola y metes como 7, ¿no? O sea, Guau. es algo muy positivo en todos los sentidos, y qué bueno que preguntas esto, porque cuando yo tengo oportunidad de compartir esto con la industria o con colegas, le digo, es que esto no es caridad, esto no es caridad. Les estás dando a las personas, es ponerles a su alcance una oportunidad, y ellos aprovechan y valoran esa oportunidad y ganan ellos teniendo esa oportunidad
y ganas tú dándoselas, porque es gente que hace su chamba, que la hace al 100, que se compromete, que contagian, etcétera, etcétera. Entonces, es un ganar-ganar realmente. Entonces, definitivamente hemos visto este impacto en productividad y compromiso. Un par de datos más, cuando empezamos a meter a las personas sordas, porque el programa que tenemos principalmente 95% de nuestras personas con discapacidad son personas sordas. Cuando empezamos a meterlos, nos damos cuenta que se empieza a generar un hambre importante en nuestra organización por comunicarse con ellos, ¿no? Se empieza a generar, oye, ¿cómo nos comunicamos? Porque las personas sordas pues tienen lengua de señas mexicana, no todos entienden el español, a lo mejor como parte de la ignorancia algunos pensamos, bueno, es sordo y no me puede escuchar, pero le puedo redactar una carta y me entiende, ¿no? La gran mayoría no, porque su primer idioma es lengua de señas, entonces no es tan fácil comunicarte. Entonces, pues ellos mismos, una chica que está en nuestro equipo de recursos humanos organizó un curso y ha capacitado más de 150 personas con Guau. más de 5,000 horas de formación. Es esta parte que te contaba hace rato, ¿no? Hay un hambre muy grande de la organización por ser parte, por arropar, por generar ese entorno donde las personas puedan venir a cumplir un rol, ¿no? Entonces, es esto que te decía hace rato, cómo nuestra cultura arropó nuestra inclusión, la inclusión crece y florece y al mismo tiempo genera una elevación en nuestra cultura. Yo quiero decir que estamos sumamente orgullosos de todo nuestra gente, eh, pues convirtió este programa en realidad, porque lo hicieron de forma voluntaria, Silvia. 150 personas en cursos de lengua de señas para realmente generar buen entorno y buen ambiente en nuestra organización y hacer sentir a la gente bienvenidos y partes de. Claro, y fíjate que me encanta que nos compartas esto porque yo tengo una tía que tiene una discapacidad auditiva y Ajá. pues desde que era niña veía la preocupación de la familia de pues en dónde se va a emplear, qué va a hacer, ¿no? Y no nada más, o sea, que mueves estructuralmente muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, la persona, su familia y también lo de los colaboradores, ¿no? O sea, como tener más sensibilización y que, como tú dices, oye, ya hasta lo hacen de forma voluntaria, quiero saber comunicarme, ¿no? Entonces está bien padre que se vaya dando todo esto y me gustaría que nos compartieras para quienes nos escuchan y dicen, oye, yo estoy buscando promover una cultura más diversa, humana, donde pueda fomentar estas prácticas o incluso personas que ya estén en ese camino, ¿qué deberían de preguntarse primero? ¿Por dónde empezar? Yo creo que la primer pregunta es, ¿por qué lo quiero hacer? Tienes que entender para qué lo quieres hacer, cuál es tu objetivo. No nada más, y lo hablábamos al principio, no nada más hacerlo por hacerlo, para salir en la foto, etcétera. Yo creo que tienes que tener claro por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, cómo eso está alineado a los valores, a los principios y a los objetivos de tu organización. Y una vez que tienes claro eso, entonces ya sabiendo que dices, es que yo quiero ir hacia allá, por esto y esto, entonces a encontrar cómo voy a ir hacia allá. Y mi primera recomendación definitivamente sería acercarte a un experto y repito, hay instituciones que son expertas. El DIF Nuevo León es una institución totalmente abierta a darte el apoyo, la sensibilización, los entrenamientos, el acompañamiento, la UT, por supuesto, te agarran de la mano, Silvia, te enseñan el ABC y te dicen, mira, y se empieza con estos diálogos con los líderes de la organización para que conozcas los términos, para que no tengas miedo de decir persona con discapacidad, zona sorda, etc. Esos son los primeros pasos, es perder el miedo. Y cuando tienes alguien que te está acompañando, alguien que sabe, creo que el camino se vuelve más fácil, ¿no? Porque es aprender de la experiencia de los demás. Esto que tú vas a iniciar a hacer es algo que algunas otras compañías ya hacen y hay un aprendizaje y hay un camino recorrido que si tú lo escuchas y lo percibes,
va a ser más fácil tu andar, ¿no? De otra forma, yo me imagino que si lo quieres hacer a lo que tú consideras, pues es muy fácil que cometas errores, y en ocasiones tal vez esos errores te cuesten que la implementación no sea exitosa o no funcione bien. Entonces, Claro. yo creo que eso sería la principal recomendación. ¿Sabes? Otra que es bien importante, el aceptar y asumir y decir que no sabes y que quieres saber y que quieres hacer las cosas bien. Porque luego también esta parte de los líderes que decimos, es que yo soy el líder y yo me tengo que saber de todas a todas y cómo voy a decir que no sabemos y cómo voy a atreverme a decir que la compañía no es experta en esto. Creo que eso también es bien valioso porque te pone en perspectiva a decir, no sé, quiero aprender y quiero hacer bien las cosas y necesito ayuda, ¿no? Creo que tener esa humildad y tener ese sentido de percibir del entorno que ya recorrió el camino, eso facilita un mundo las cosas, Silvia, en mi experiencia. Súper, me encanta. Oye, Guillermo, y en un evento, por ahí, escuché hablarte de la vulnerabilidad y creo que va muy ligado a este tema de cómo los líderes actualmente, ¿no? El liderazgo que se plantea también va desde esta vulnerabilidad, desde abrir estos espacios con empatía, comprensión, autenticidad, y no ver la vulnerabilidad como una debilidad, sino como una fortaleza, ¿no? Me interesa explorar cómo en tu industria, en este entorno, cómo se ve en la práctica este tipo de liderazgo. Es que creo que tocas el término, la fibra exacta, ¿no? Y lo dices, la vulnerabilidad también, Silvia, creo, y esta es una opinión muy personal, creo que la vulnerabilidad humanamente es vista como una debilidad. Es decir, híjole, si yo digo que soy débil en esto, que no soy bueno en esto, ¿qué va a pasar? Me da miedo, etcétera, etcétera. Creo que en el liderazgo la vulnerabilidad definitivamente es una fortaleza, y tengo la suerte de participar de colaborar en una compañía que nos genera la formación, la sensibilización y los espacios seguros para que entendamos todos que la vulnerabilidad es una fortaleza. ¿Por qué? Por lo que decía hace rato, eh, es tan sencillo, tan liberador, salir y decir, no conozco el tema, pero tengo el interés y la intención de generar inclusión en mi planta o en mi compañía y necesito aprender y necesito saber. Entonces fue lo que hicimos con estas instituciones y lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Finalmente, cuando yo fui y me puse en un estado vulnerable, donde abiertamente dije, es que tengo miedo porque no estoy listo, fue cuando avanzaron las cosas y fue cuando dimos el primer paso. También recuerdo el primer día cuando entró la segunda generación, eran alrededor de 7 personas y lo que hice mi primer junta con ellos fue entrar a una sala y decirles: "¿Saben algo? No soy experto en el tema. De hecho, todavía, hay mucha ignorancia y desconocimiento de mi parte en el mundo de la inclusión, en el mundo y en los temas de las personas con discapacidad, que necesito su ayuda. Yo necesito que me digan ustedes cuando yo me esté equivocando, cuando use y diga términos incorrectos, cuando en la organización, somos una organización que históricamente los protocolos que hemos hecho, los procedimientos, los programas, como nunca hemos tenido personas con discapacidad en una manera estructurada, los programas tal vez no están hechos pensando en incluirles, ¿no? Entonces, necesito, por favor, que me digan cuando nos equivoquemos, que me digan cuando tenemos una oportunidad, que me digan todo. Y así fue como han surgido cosas y nos dimos cuenta, cosas que a lo mejor hoy vemos muy básicas, ¿no? Pero cuando entraron las primeras personas sordas, en la comunicación organizacional que generamos en la compañía, pues imagínate estas slides y estas imágenes, etcétera. Bueno, las personas sordas, al no entender español, no entienden de forma general y tal vez la foto completa del mensaje que tú estás intentando dar. Entonces, así aprendimos, porque ellos nos retroalimentan, así aprendimos que nuestra comunicación tenía que salir a la par, la comunicación en español y comunicación en lengua de señas
mexicana. Hoy el 100% de nuestra comunicación está en ambos sentidos, ¿no? También y gracias a eso nos dimos cuenta, por ejemplo, algo también muy básico. En el comedor, cuando las personas sordas iban a comer y querían saber qué es ese guiso que está ahí, perdón, al no saber lengua de señas las personas que estaban en cocina, pues se volvía muy complicado que les explicaran, oye, este es un pollo en salsa verde y bueno, pica, no pica, etcétera, ¿no? Entonces ahora tenemos letreros en nuestras barras del comedor donde claramente pueden ver cuál es el guiso que está preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la vulnerabilidad fue la llave para avanzar y sigue siéndolo, sigue siendo decir, quiero seguir aprendiendo. Sí, he participado en formación, en sensibilización, perdón, en concientización, pero quiero seguir aprendiendo y ponerte en esa posición de sinceridad, creo que es muy liberador porque Claro, te saca de este miedo tan humano del que hemos estado hablando. claro. Me pasa algo muy curioso, digo, no sé si tú seas creyente, pero hay un versículo de la Biblia que dice que tu debilidad es como cuando, o sea, tu debilidad se convierte en tu fortaleza. Y yo decía, pero ¿cómo, no? Y ahorita que te escucho, me recuerda a que no es como que la propia debilidad te haga fuerte, ¿no? Pero reconocer esa debilidad es lo que te ayuda a desarrollar esa fortaleza. Y justo también como lo que percibo es que o sea, en esta experiencia, en esta inmersión de le por la inclusión, lo que noto, Guillermo, es como que decir, a ver, pues, al final estamos haciendo esto y vamos a ir aprendiendo en el camino, y me surgen estas impresiones de, guau, o sea, cómo a lo mejor no te esperabas que ibas a tener que hacer muchas cosas alrededor de la cultura y también todo del porque a veces yo creo que obviamente desde la ignorancia a veces no sabemos todo lo que va a requerir el proyecto, pero también estar abiertos a, oye, el mismo proyecto te lo va marcando, ¿no? Y entonces eso se me hace súper valioso. Que lo digas tú, este tema de vulnerabilidad se me hace también muy valioso porque creo que muchas veces en organizaciones que me ha tocado acompañar, pues sí vimos personas o líderes como un poquito más reservados en el sentido de no quiero decir que no sé, no quiero que me vean de esta forma. Y yo creo que el rol, y lo platicamos en algún momento, el rol del líder está cambiando a ser ya un poquito más un facilitador, ¿no? Y en ese sentido creo que se permite también poder ser esa persona que diga, oye, no sé. Y una cosa que la verdad me impactó también de lo que me decías es, oye, díganme cuando estoy cometiendo un error, ¿no? Porque creo que muchas veces no hay personas es tan fácil encontrar personas que te digan: "Oye, dime cuando me estoy equivocando", ¿no? Y creo que eso es algo muy valiente también de que hayas tomado esa decisión de decir: "Oye, necesito total honestidad en este proyecto", y explorar con ojos de explorador, ¿no? Que es que sí, o sea, creo que puede ser muy bonito cuando tienes un equipo que todos están diciendo, wow, bravo, eres el mejor, lo que tú decidiste fue lo mejor y todo. Pero en realidad no hay transparencia y no hay sinceridad. A mí me gusta platicar con mi equipo y decir, cada uno es experto en lo que hace. Tú eres más experto que yo en tu materia. Mi chamba, como bien dices, Silvia, en muchas ocasiones yo veo más mi rol como un facilitador. Nosotros implementamos una metodología de empoderamiento a nuestro personal en el 2018 y ahí fue donde nos mostraban esta parte de decir, es que usualmente el líder es visto como este erudito, el oráculo, el sabelotodo, ¿no? El líder es el ente que emana conocimiento, sabiduría y todo. Y algo que pues aprendimos mucho en esa formación es esta parte de decir, es que el conocimiento está en la gente. El conocimiento, realmente el conocimiento y el expertise está en cada uno. Tú como líder es muy difícil que tengas el conocimiento a detalle y profundidad que tiene el agente. Lo que te toca a ti como líder es entender cuáles son las necesidades del personal para cumplir esos objetivos y tú ayudarle. Yo veo esta analogía así como si fuéramos a recorrer un camino. Imagínate que estamos en un camino con el monte, con la hierba sumamente alta y necesitas ir al otro lado.
pues lo que necesitas es ir abriendo camino, ¿no? Y a lo mejor es ir así con el machete, con tijeras, vas abriendo camino para que el equipo pueda pasar por ahí y puedas facilitarles el proceso. Realmente es eso, creo que la clave del éxito y la vulnerabilidad, vulnerabilidad está en eso, ¿no? Está en aceptar que tú no eres el oráculo, que el conocimiento está en la gente y que lo que te toca a ti es ayudarle a cumplir los objetivos. Me encanta, me encanta. Hay un método, hace poquito descubrí un método justo que se llama método de contribución, que habla precisamente cómo volverte un facilitador, que busque no solamente o sea, guiar al equipo, pero cómo todos contribuyen, porque me da mucha risa que el chico que promueve este método dice, pues se cree que el líder debería ser el que más sabe, pero si te das cuenta, pues sus años de experiencia son nada a comparación de la experiencia de todo el equipo, ¿no? Entonces, me encanta también que lo pongas de esa forma. Y me gustaría que nos contaras, Guillermo, qué es lo que te llena de orgullo cuando piensas en el impacto de estos programas, no solo de la empresa, sino de la vida de las personas que están tocando hoy en día. Fíjate, justo hace una semana platicaba este tema con mi esposa. Para mí, lo que me llena de orgullo, y por supuesto, están muy bonitas las medallas, los reconocimientos que hemos recibido. El mes pasado estuvimos en Múnich en la conferencia global de Siemens y recibimos el premio más importante que otorga la compañía a nivel global entre más de 350 iniciativas. Esta iniciativa fue la número uno y recibimos el premio enfrente y de las manos del board de Siemens a nivel global y muy padre y todo, ¿no? Pero yo te puedo decir, y aún recuerdo y cada que lo platico se me pone la piel chinita, el primer evento que hicimos del Día de la Familia, cuando ya teníamos personas con discapacidad en nuestra organización y yo tuve oportunidad de interactuar con las familias de las personas con discapacidad que tenemos en la organización, eso me marcó, Silvia, porque realmente te das cuenta que lo que estamos haciendo no solo es dar un empleo a una persona, genuinamente estamos cambiando la vida de las personas con discapacidad, de su entorno, de su alrededor, de su familia y posiblemente su futuro. Para mí no hay nada que me genere más orgullo que eso. Y lo comentabas hace un momento, ¿no? Las personas con discapacidad, pues cuando nacen o cuando sucede algún evento que termina en discapacidad, la primera pregunta que suele haber en la familia es, ¿qué va a ser de su futuro? ¿Cómo será su futuro? Qué difícil, etcétera, etcétera. Creo que con este tipo de acciones, con este tipo de inserción laboral, pero al mismo tiempo social y personal, que tumbamos esas dudas, creo que, y por lo que he escuchado, interactuado con las familias, hoy las familias están mucho más tranquilos de ver a sus hijos, a sus esposos, esposas, parejas, en una sociedad donde aportan, donde entregan, en donde reciben, en donde crecen, porque también, y me encanta comentar esto, ¿sabes? Al principio iniciamos con 2, hoy son 40, más de 8 ya han sido promovidos en la organización, o sea, ya recibieron una promoción porque participaron en un puesto, etcétera. Entonces, para mí esa es la parte más bella y que me genera más orgullo de esto. Es el hecho de decir, lo que estamos haciendo está generando un impacto y está trascendiendo la vida de las personas. Hoy tenemos 40 personas con discapacidad que están trabajando. Son 40 familias que de alguna manera las cosas tal vez están fluyendo mejor de lo que fluían antes. Hoy tenemos 150 personas oyentes que ya saben lengua de señas que no sabían antes. Hoy hemos dado más de 5,000 horas de formación a nuestra gente. Entonces, creo que con eso, Silvia, yo le pongo una palomita gigante a lo que hablábamos al principio, ¿no? De no hacer algo, no quedarnos en algo que tal vez era un día muy bonito y al día siguiente regresábamos a la normalidad. Hoy estamos en la normalidad y la normalidad ahora
es así. Tú ves, hay 40 personas en nuestra planta, en diferentes departamentos, puestos, áreas, están por todos lados, contribuyen como cualquier persona en la organización y a título personal, creo que no hay nada más valioso que me genere más orgullo que eso. Estoy muy contento de ser parte de esto, precisamente por esa huella que creo que estamos dejando en los demás, pero también en nosotros, porque todos aquí hemos aprendido y seguimos aprendiendo un mundo y tenemos muchísimo por aprender aún. Me encanta. Guillermo, te agradezco que te hayas dado el tiempo. Yo sé que las agendas son muy saturadas en este cierre de año y decirte que me inspira mucho que nos cuentes tu experiencia, pero también me inspira mucho poder tener esta conversación contigo y en algunos momentos hemos conversado sobre estos temas de liderazgo. La verdad es que me siento muy inspirada, en algún momento me tocó hacer mi servicio social en el DIF, en el CRE, y la discapacidad, de hecho, el porcentaje, de personas con alguna discapacidad que nacen versus que en el tiempo te puede algún choque, algo, es mucho más grande y mucho más alta la probabilidad de que en algún punto alguno de nosotros nos ocurra. Creo que esta sensibilidad que nos transmites está coherente con la empresa, ¿no? Porque creo que a veces, como lo comentamos durante el episodio, se busca la foto bonita, pero qué bueno que haya personas como tú empujando esto, a pesar de sus miedos, de a pesar enfrentándose con todo lo que eso implica. Así que, pues, agradecerte. Mario Silvia, te agradezco bastante por la invitación. Por último, y me encantaría compartir esto, hoy tenemos el compromiso y mirándose al futuro, tenemos el compromiso ya establecido que al menos de hoy en adelante el 3% de nuestras contrataciones al menos tienen que ser personas con discapacidad. Esto es de forma sostenida y el otro punto es que estaremos siempre abiertos y estaremos encantados a recibir a cualquier organización que esté interesada en dar esos pasos, en empezar a caminar en este mundo. Estaremos encantados de compartir y lo hemos hecho ya un par de sesiones, hemos tenido con diferentes empresas en nuestro campus para que conozcan a las personas, que interactúen con ellos y de alguna forma también queremos, y lo comentaba al principio, es esta parte de contribuir con la sociedad. Estamos encantados de haber recorrido este camino, estamos encantados de lanzarnos al precipicio como nos lanzamos al principio, pero con paracaídas, con equipo, con un buen guía o con buenos guías todo es más sencillo, ¿no? Entonces estaremos encantados siempre por compartir esta experiencia y quiero agradecerte, Silvia, por darme el espacio y por permitirme tener esta conversación aquí contigo. Al contrario, y para todos los que nos escuchan, digo, ya ahí en sus redes sociales y pues sí, que se animen a preguntar porque el 98% de las personas que escuchan este podcast están liderando iniciativas que tienen que ver con, sí, obviamente el tema del negocio, pero también con personas en organizaciones. Entonces ya saben que al final también hay especialistas, hay personas que los pueden acompañar en este camino y pues espero que este episodio lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta conversación con Guillermo. Gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio.